Todos los esfuerzos técnicos de las últimas décadas no fueron suficientes para detener el proceso de degradación de las praderas y la consecuente caída de la producción y de stock ganadero. Es un honor y un privilegio presentar el libro del ingeniero agrónomo Juan Juventino Gisling Riu acerca del grave problema de la acción predatoria sobre las praderas naturales de la Patagonia y la imperiosa necesidad de trabajar activamente en su recuperación, porque este texto, después de tantos diagnósticos, es el primero en proponer una solución efectiva a esta situación centenaria. La dimensión de este libro será considerada hoy y en las generaciones futuras porque indica, junto al problema, una solución viable que está siendo vivenciada por el autor. Fue en un día del año 2006, en Estancia Josefina de Hugo Vera, que Juan, escuchando una charla sobre PRB, recordó sus tiempos de estudiante de agronomía en la Universidad Austral de Chile, cuando leyó los libros de André Voisin, Productividad de la hierba y Dinámica de los pastos. A partir de ese momento, el agrónomo se percató de la posibilidad de una solución a la degradación de las praderas y en su campo Biobío, en Tierra del Fuego, realizó una división de área e inició en el mismo año 2006 su proyecto de pastoreo racional Voisin. Es un trabajo de 13 años que el autor relata con fidelidad en estas páginas. Así, además de presentar los efectos deteriorantes del sistema extensivo y la agricultura industrial, propone una solución particular y viable para las condiciones ambientales específicas de la Patagonia Austral, que son únicas en el mundo, considerando el hecho de que en esta región hay una estación de crecimiento activo de los pastos de apenas 90 a 120 días. Su modelo, detalladamente descrito, armoniza la concentración periódica de parte del rodeo en el PRB, liberando así extensas áreas sin ovejas, lo que posibilita un reposo de las praderas respectivas, las cuales desde su primer uso hasta ahora nunca tuvieron un solo día de reposo. Este libro debe ser leído y analizado por quien desee controlar y revertir el proceso de degradación de las praderas naturales de la Patagonia. Es un libro cuya lectura es necesaria para todos los ganaderos patagónicos y también de otras regiones. Es imprescindible para quien hace su actividad laboral con el manejo de los pastos para la producción de la lana, carne y leche. Esta es su dimensión. Luis Carlos Piñeiro Machado, presidente del Instituto André Voisin, Porto Alegre, Brasil, verano de 2020. Estamos en el extremo norte y final del cordón baquedano, cordón montañoso en Tierra del Fuego que cae a una extensa estepa hasta el borde de la boca oriental del estrecho de Magallanes. Del otro lado del estrecho, en el horizonte, se observa una zona continental de nuestra región. 500 años han transcurrido desde el descubrimiento de la Patagonia por Hernando de Magallanes y algo menos de 150 años desde la llegada de las primeras ovejas con fines comerciales. En consecuencia, desde 1875 hasta hoy, ganaderamente hablando, primero hemos poblado este territorio hasta 1933 y desde entonces hasta nuestros días lo hemos explotado y degradado. La confrontación de una naturaleza adversa y salvaje con una sociedad emprendedora, entusiasta y sacrificada, pero lamentablemente sin los conocimientos necesarios para cuidar y dar sustentabilidad a estos recursos naturales que hace posible su existencia. Es lo que motivó la génesis de este libro. El objetivo central de esta publicación es analizar las causas del proceso degradativo de las praderas patagónicas, revisando informaciones y datos históricos tanto de productividad como de políticas agrarias, comentando algunas omisiones o errores cometidos. Por otra parte, entregar conocimientos biológicos básicos para usar los recursos naturales pratenses, dándoles sustentabilidad mediante el estímulo a la diversidad de las especies que conforman las praderas. Y finalmente, entregar una propuesta técnica fundamentada y práctica para revertir la sostenida baja de la productividad de los campos de la Patagonia Austral.
La experiencia relatada se desarrolla en la parte noreste de Tierra del Fuego, en campos de estepa, a pocos metros sobre el nivel del mar, asociados con áreas montañosas de hasta 250 metros. Las condiciones ambientales de la zona en que estamos hablando son muy particulares. Las temperaturas media máxima y media mínima son de 10,3 y 2,6 grados respectivamente. En cuanto a las precipitaciones, los registros para Punta Arenas en los meses de primavera y verano promedian entre 30 y 40 milímetros por mes, muy similar a los meses de invierno. Pero los fuertes vientos agravan esta condición de semiaridez en primavera y verano. Por ejemplo, en febrero precipita un promedio de 33 milímetros y se evaporan 107 milímetros, generando un déficit hídrico de 300%. Este es uno de los principales efectos del clima que hacen de las praderas un ambiente muy frágil. La formación de los suelos corresponde a reiterados choques de placas tectónicas provocaron grandes levantamientos y hundimientos de suelo, con enormes corrientes de aguas oceánicas arrastrando sedimentos, asociado a una gran actividad volcánica. Todo esto creó los espacios adecuados para que posteriormente se instalen grandes glaciares que al irse retirando han dejado los maravillosos paisajes con que hoy la Patagonia cautiva a sus visitantes. El nombre del libro responde a las causas de la degradación de los suelos de la Patagonia. El hombre, en su lícito afán de producir alimento y abrigo, ha agredido persistentemente al ambiente hasta provocar un deterioro que se evidencia en los altos porcentajes de erosión que encontramos en los suelos. Este deterioro alcanza a más del 80% de la superficie ocupada por la ganadería, según consta en estudios realizados por organismos técnicos del Estado. Evidentemente, este indicador resume todos los efectos negativos de origen antrópico, causados principalmente por presiones indebidas desde el punto de vista biológico y social. El libro explica, en un lenguaje coloquial, los fundamentos biológicos de los requerimientos del suelo, de las plantas y de los animales, para que en un trato armónico estos elementos actúen como recuperadores del ambiente dañado. Es lo que hoy la ciencia denomina ganadería regenerativa, que ha estado presente en la academia desde los inicios del siglo XIX, con Sir Albert Howard, a mediados del siglo XX, con el químico y profesor Andrés Boissin, y a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, con el ingeniero agrónomo profesor Luis Carlos Piñeiro Machado. Todos ellos ignorados y acallados por los intereses del agronegocio y la insólita concomitancia de la Academia Universal. La importancia que le asigno a esta publicación es que explica cómo se puede adaptar y obtener los beneficios de las leyes del pastoreo racional de Boissin usadas en la extensividad de las explotaciones ganaderas de la Patagonia, bajo un principio definido como el trabajo en pequeñas superficies en beneficio de las grandes superficies y sin dejar de ser extensivo. El libro también contiene acápites económicos, como tablas de costos de insumos y servicios para instalar la estructura necesaria para establecer un sistema de pastoreo racional, cercos eléctricos, bebederos, redes hidráulicas y estanques. También se hace un análisis de diferentes composiciones del rebaño y características de la producción ovina en función de sus costos y beneficios. El cambio climático y la agricultura también tienen un espacio en esta publicación. La agricultura y la ganadería aparecen como grandes responsables de generación de gases de efecto invernadero ante la sociedad, pero no son la agricultura ni la ganadería las responsables del cambio climático. Es la forma en que estas actividades se realizan. Por ejemplo, la misma actividad de engordar animales se puede hacer con liberación de carbono a la atmósfera o con captura de carbono por parte del suelo. Por último, se presenta una breve revisión bibliográfica actual referida al cambio climático y generación de gases de efecto invernadero en función de la agricultura y de las diferentes prácticas agronómicas. El cambio climático es un tema trascendente para preservar la vida de las especies superiores del planeta, seres humanos, animales y vegetales de estructuras complejas, comandados erradamente por el hombre,
en un par de siglos, amenazan con la inhabitabilidad del planeta que los acoge. Estoy seguro que la madre naturaleza sabe que eliminando solo el comandante, el planeta recupera rápidamente por sí mismo los equilibrios y la energía para continuar su misión en el universo. Esta situación hace pensar cómo la vida se pone en riesgo por asociaciones ilícitas entre la política y la ciencia mercantilizada, acallando a la ciencia comprometida con la vida. Juan Gislin Ryu nació en Punta Arenas, Chile, en 1950. Creció siendo parte de una familia colonizadora de Tierra del Fuego, beneficiada por la subdivisión de tierras del año 1960. Estudió agronomía en la Universidad Austral de Valdivia, recibiendo su título de ingeniero agrónomo en 1974. Regresó a su Magallanes natal, donde se hizo cargo del predio familiar y paralelamente desarrolló una pujante actividad gremial, organizando a los ganaderos para poner sus productos en el mercado internacional, a igual nivel que los procedentes de Australia y Nueva Zelanda. En su trayectoria ha sido presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes y fundador de las empresas Lana y Carnes de la Patagonia S.A., Núcleo Gen S.A., Núcleo de Mejoramiento Genético, Frigorífico Patagonia S.A. y Asociación de Criadores de Tone Merino de Magallanes, así como también del Parque de Conservación de Flora y Fauna Parque Yenquimau en la comuna de Cochamó. Reúne 50 años de experiencia en ganadería ovina, enfocándose en los últimos 15 años al manejo regenerativo de las praderas. Ha sido invitado como expositor a diversos seminarios y a congresos panamericanos, tanto en Brasil como en Argentina. Querido Piñeiro, con profunda tristeza coincide su partida con la entrada a imprenta de Patagonia Agredida. Genera un sentimiento singular, provocado por emociones contrapuestas. La inestimable pérdida de un incansable defensor de la naturaleza con la satisfacción del cumplimiento de una parte de la tarea impuesta por usted. Querido maestro y amigo, gracias a la vida por la oportunidad de conocerlo, y la vida está agradecida de usted por haber existido.